ver, güey, creo que ya está. Simón. Nada más que pues, conteste el hijo de la verga. Entonces le digo que eres de Oaxaca, que te fueron a vacunar contra el parvovirus 2 y ya. Ya después ahí me pasas tus apuntes, güey. Pinche Héctor. Pinche hueva. Para acabar de chingar, güey, hice una mamada de tarea. Ya la entregué así a lo pendejo, güey. Dije, ya chinga su puta madre, la neta. Está cargando, güey. Ok. Verga. No carga, güey. Me. Y nada, ese güey sí lo conozco. No. Pues ya tardó, güey. Voy a poner pausa. Pues ya tardó, güey. Ah, mira, perro. Para que veas, así se hacen las exposiciones. No, deja que cargue. Ah, no, es en... Pues ya tardó, güey. ¡Ay! A ver, me voy a salir y de nuevo voy a entrar. Que no me digan en la esquina. El venado, el venado. Que la puta madre, güey. 041-88-2. A mí que le dio huevo al profe. Güey, así se hacen las secos. Y que no me digan en la esquina. Tú ni contestas, güey. El venado, el venado. Ve nomás, papá. ¿Qué tal? Mira, ya inició.
Bueno, luego te lo enseño. Ahora sí, ¿verdad? Profe, buenas tardes. Disculpe, los reportes de lectura se les envía al correo. No, hay bueno, supongo que ya estás en la plataforma de Classroom, ahí pongo la tarea y ahí mismo aparecen las fechas de entrega. Ahorita no he publicado ninguna tarea, en el momento en que la Este güey, publique, ¿cómo se ahí llama? estará Juan publicada Pablo la fecha Cano. de entrega. Para Ok. Juan Pablo Cano. Sí, ahí mismo se entregan. Buenas tardes, mi compañero es que... Muy bien, muy bien. Pues qué bueno que preguntas, compañeros, porque para que no queden mal con sus tareas, ¿no es cierto? Que son muy importantes. Es la única manera de ir aprendiendo poco a poco, ¿no es cierto? Sí, también lo que pasa es que como había hecho el reporte de la lectura que nos enviaron, no sabía dónde enviarlo y... Ah, claro. Pues muy bien, Francisco, muy bien. No podrá Qué asistir bueno el que día de hoy, preguntaste, ¿no? puesto que hoy Compañeros, buenas tardes. Ya les saludé, ¿no? es día Espero que del estén gay. bien. Espero que sean felices y que estén muy contentos de regresar a clases otra vez, ¿no? Ya estamos arrancando motores, ¿no? Aquí, ¿no? Contra Ya la estamos rabia. empezando a ver cosas importantes, ¿no? Diría yo que estamos empezando a girar, a ver un poco la reflexión a dónde nos lleva, ¿no? A dónde nos lleva el pensamiento económico, ¿no? Él vive en Oaxaca. Como les decía, es interesante porque a diferencia de la micro es única. O sea, la micro prácticamente no ha variado, se ha ampliado y sigue siendo aplastante. Se ve la microeconomía neoclásica, pero no se ve la crítica a la microeconomía neoclásica, no suele verse nada, ni tampoco se ve la teoría de los precios de Ay, producción. fue de 2 veces hoy. Entonces, la verdad es que la micro neoclásica es dominante completamente y además no ha variado mucho, ¿eh? Se ha ampliado, pero los principios son los mismos, ¿no? La utilidad del Le consumidor. voy a poner Y pausa no sé ahorita en que cuántas veamos cosas, ¿no? las Pero en clases, ¿va? cambio, en contraste al neoclásico, y prácticamente hemos terminado la teoría, estamos a punto de terminarla. Quisiera terminarla hoy para ver la siguiente clase algún repaso. Si no tienen inconveniente, pues empiezo a compartir la pantalla con ustedes para concluir después de exponer este modelo. Órale, pues. Bien. Habíamos visto el mercado de trabajo, cómo ahí se determina el volumen de empleo, cómo esto a través de la función de producción se determina el volumen de producción y cómo a través de la ley de Say este total, el total de la producción encuentra una demanda de su misma magnitud y en consecuencia se sostiene el modelo. Vimos la ley de Say, en qué consiste. Vimos que la ley de Isaac significa que el ahorro es igual a la inversión. Cuando el ahorro es igual a la inversión, se cumple la ley de Isaac. Y vimos que el ahorro es igual a la inversión y esto se demuestra en el mercado de fondos prestables. Y hasta ahí vimos la esfera real de la economía. Después de esta esfera real vimos las variables monetarias, vimos cómo la teoría cuantitativa del dinero, cómo se expresa, cómo se puede interpretar y vimos que las variables monetarias son las que determinan las fluctuaciones de los precios. Estábamos aquí cuando se terminó el tiempo y entonces pensé que había que dejar lo que faltaba de la teoría para la siguiente clase. Son algunos puntos extras que son importantes de analizar. Hay un teorema de estabilidad que considera fundamental esta teoría.
¿Cuál es la idea central? Regresamos al mercado de trabajo. Como verán ustedes, cualquier mercado de trabajo tiene el salario en el eje vertical, el empleo en el eje horizontal, la curva de oferta de empleo y la de demanda de empleo. Partimos de las rayas negras, ¿no es cierto? De las rectas negras que hay aquí, o de los trazos negros, ¿no es cierto? Estas son inicialmente la demanda de empleo, la oferta de empleo, se llega al equilibrio a nivel de salario, del salario que aparece aquí, WR asterisco, y se llega al nivel de empleo L asterisco. Imaginemos que hay una pandemia, por poner algo muy reciente y muy vivido por todos nosotros. Y entonces, pues las empresas cierran, la demanda de empleo cae y en consecuencia, ¿cuál es la primera situación que se vive? Bueno, tenemos una demanda que se desplazó a la izquierda y una oferta igual. Entonces seguimos con una recta de oferta igual, negra, y una demanda amarilla o cafecita, ocre. Y entonces a ese nivel, donde está la oferta negra, la raya negra y la demanda café, bueno, hay un desequilibrio porque es el mismo nivel de empleo de ese y, perdón, baja el nivel de empleo al mismo salario, pero no coinciden la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la economía? Se ponen en movimiento fuerzas importantes. Aquí a este nivel, resulta que si tenemos la raya, la recta ocre o café de demanda y la recta de oferta negra, pero resulta que la oferta es mayor a la demanda, ¿no es cierto? Hay mucha oferta de empleo y poca demanda de empleo. Hay muchos trabajadores que quieren trabajar y pocos que pueden hacerlo porque no hay demanda. Y en consecuencia se quedan muchos desempleados. En esas condiciones los empleados van a decir, no, pues tengo que aceptar un salario menor porque si no, no voy a conseguir trabajo. Y entonces aceptan un salario menor. Baja el salario y baja el volumen de empleo, pero a otro nivel de equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, se restablece el equilibrio a un nivel menor, ¿no es cierto? Siempre hay fuerzas que retornan al equilibrio, no se permite que la economía funcione en desequilibrio permanentemente. Hay fuerzas de la estabilidad. La estabilidad es el equilibrio. Hay fuerzas que tienden al equilibrio. Esas son las fuerzas de la estabilidad, ¿no es cierto? Digamos que si por alguna causa exógena, como una pandemia, como una guerra, como cualquier problema externo a la economía, una fuerza externa, una fuerza exógena llega a la economía y la saca del equilibrio, siempre habrá fuerzas internas que la regresen al equilibrio. Lo que no hay en la economía son fuerzas internas que saquen del equilibrio la economía. No saldría nunca del equilibrio por fuerzas internas. Sale del equilibrio por fuerzas externas y sí, inmediatamente se ponen en funcionamiento mecanismos de oferta y demanda que regresan a la economía al equilibrio, ¿no es cierto? Esa es la necesaria estabilidad o el teorema de estabilidad de la teoría neoclásica. Y finalmente lleguemos a algo que es sumamente importante, que es la política económica. Yo les decía, bueno, ¿qué política económica se puede aplicar, no? En términos generales, no debe haber ninguna intervención del gobierno en la economía, ¿no es cierto? O sea, no debe haber ninguna intervención. El Estado no debe intervenir en la economía. Cualquier intervención del gobierno en principio genera distorsiones económicas que impiden llegar al equilibrio. Realmente la idea central que subyace aquí es una idea mucho más importante. El capitalismo es un mundo anárquico, no hay gobierno, pero no es un mundo caótico, es un mundo que tiene leyes propias, un gobierno interno, ¿no es cierto? Las leyes económicas tienen un gobierno interno que es la oferta, las leyes de la oferta y la demanda. Ese gobierno interno, la existencia de leyes internas hace innecesaria la intervención gubernamental por parte del gobierno democráticamente elegido o tirano o lo que sea.
No es necesario que haya un gobierno de la economía porque la economía tiene su propio gobierno, ¿no es cierto? Entonces, cualquier intervención de la economía distorsiona el funcionamiento de las curvas de oferta y demanda que son generadas por el sector privado e impide que se logren los óptimos económicos, ¿no es cierto? El óptimo del pleno empleo, el óptimo en los costos de producción, el óptimo en las funciones de utilidad. Entonces, lo que en principio recomienda la política económica es que no haya intervención gubernamental. En la época de Salinas de Gortari había un secretario de Comercio que tenía una frase realmente que se me quedó grabada y decía, la mejor política económica es la no política, ¿no es cierto? Es decir, no aplicar ninguna política. Esa es la idea fundamental de los neoclásicos, que el gobierno no interfiere en la economía porque la economía se gobierna por sí misma. En ese sentido decía yo que es anárquico, no interviene el gobierno, pero tiene leyes internas que conducen al equilibrio. Pero no es caótico porque llega al equilibrio, es una economía coherente, ¿no es cierto? Se produce lo que se consume, no se producen cosas que no se consumen, ni se demandan cosas que no se producen. Entonces hay una coherencia en el sistema que es causado por las propias leyes internas de la oferta y la demanda y no requieren un gobierno exógeno, ¿no es cierto? El gobierno debe dedicarse a la administración de justicia, a la defensa nacional, ¿no es cierto? Pero nada que ver con la economía. Ese es el principio general. Pero bueno, a ese principio general, por supuesto, tiene connotaciones y acepciones que deben tenerse en cuenta. Primera cuestión, les decía yo, ¿cómo le hacemos para lograr el pleno empleo si no lo hubiera? La clase pasada vimos que lo que habría que hacer era bajar salarios, ¿no es cierto? El gobierno debe intervenir bajando los salarios. Si hay, si hay sindicatos que impiden que no baje el salario, pues el gobierno tiene que hacer que bajen los salarios, ¿no es cierto? Y para hacer que bajen los salarios tiene que flexibilizar el mercado de trabajo, ¿no es cierto? Que no haya problemas para que varíe la oferta y la demanda de empleo, que no haya ningún obstáculo para que fluctúen los salarios, que no haya salarios mínimos, ¿no es cierto? Para que puedan fluctuar los salarios libremente y lograr el pleno empleo. Entonces, claro que se permite la intervención del gobierno flexibilizando los mercados, haciendo que funcionen bien la oferta y la demanda, que no tengan intervenciones eh, para que impidan su funcionamiento. Los monopolios impiden las funciones, que cambien las funciones de oferta y demanda, que sean flexibles. Por eso hay una ley de competencia económica que impide que haya monopolios que impidan el funcionamiento libre de la oferta y la demanda. Por más que en México esa ley, esa comisión sea una tomada de pelo, en otros países también, pero bueno, en la lógica neoclásica eso debe ser, ¿no es cierto? No, por más comisiones que haya, no pueden impedir que haya monopolios, ¿no es cierto? Y que los monopolios o los oligopolios tengan, por supuesto, controles de los mercados. Pero bueno, lo ideal en la teoría neoclásica es que no haya ese problema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se permite que haya flexibilización, que el gobierno venga a flexibilizar los mercados, que flexibilice el mercado de trabajo, que flexibilice el mercado financiero, la liberalización financiera llamada en México, que flexibilice el sector externo, la liberalización de las importaciones, ¿no es cierto? Que quite los aranceles, que impida que el gobierno fije cuotas de importación, ¿no es cierto? Que libremente se importa lo que la gente consuma, ¿no es cierto?, del exterior, que fluctúe libremente la oferta y la demanda externa, ¿no es cierto? También que la tasa de interés fluctuó libremente y se aplicó en México la liberalización del sector financiero, ¿no? Entonces, bueno, también al sector externo se llamó la liberalización de la balanza comercial, la liberalización de la balanza de capitales o en general la liberalización de balanza de pagos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se ha permitido que, claro, que el gobierno acerque la realidad al modelo neoclásico, ¿no es cierto? Si no existe en la realidad una economía competitiva, la política económica debe tratar de orientar la economía hacia el modelo competitivo, porque se ha demostrado que el mercado competitivo, el modelo competitivo,
es un modelo que logra el óptimo en términos de empleo, en términos de producción, en términos de costos. Ahora, pero también se acepta, bueno, si no se quieren desmantelar los aranceles completamente, por ejemplo, las economías atrasadas protestan porque dicen, bueno, si yo desmantelo completamente los aranceles, pues me va a arrasar el mercado, las empresas extranjeras, van a acabar con mi economía. Ok, se entiende. Bueno, puedes tener aranceles pequeños, del 10% cuando mucho, y por un tiempo limitado, ¿no es cierto? No se trata de que tengas aranceles toda la vida, ¿no es cierto? La distribución del ingreso, los neoclásicos dicen, bueno, el gobierno no debe intervenir en la distribución. Los agentes económicos tienen lo que merecen, no lo que decide el gobierno, lo que merece. Porque el gobierno tiene derecho a quitarles uno y dárselos a otros. No tiene derecho. Solo Dios puede hacerlo. El gobierno no puede hacerlo. La distribución del ingreso será la que determine el mismo modelo económico. Pero cuando ven que esa distribución del ingreso genera ricos muy ricos y pobres muy pobres, picos, ¿no? En el ingreso para unos estratos muy ricos y otros muy pobres, dicen, bueno, sí, los niveles son tan altos de desigualdad que hay que paliarla un poco, ¿no? Hay que eliminar esos picos un poco, ¿no es cierto? Y permitir una distribución un poco más equitativa. Pero que no intervenga el gobierno mientras se lleva a cabo el proceso de producción, porque entonces va a generar desequilibrios. Si tiene que intervenir distribuyendo el ingreso, redistribuyendo lo que sea al final del proceso productivo, para que no cause distorsiones. Entonces, digamos, los impuestos sobre las rentas del año pasado se pagan este año al final del proceso productivo, y entonces ahí el gobierno puede redistribuir un poco el ingreso, pero una vez que ya acabó el proceso productivo, ¿no es cierto? Pero también muy moderadamente y temporalmente, no permanentemente, ¿no? Entonces, esta es la lógica fundamental de la política económica. Las variables monetarias deben utilizarse para controlar la inflación, por supuesto, ¿no es cierto? Si hay alguna causa exógena como la pandemia, una elevación de precios, bueno, puede entrar el Banco de México a controlar la oferta monetaria, que no haya tanto dinero para que bajen los precios, ¿no es cierto? Digamos que administrar la masa monetaria para que haya estabilidad de precios. Ese es el tipo de intervenciones que se permiten en la política económica neoclásica, ¿no es cierto? No se permiten muchas intervenciones del gobierno en la economía, muy limitadas, ¿no es cierto? Y solamente en casos necesarios. Bien, compañeros, un ejemplo, un ejemplo de todo esto fue la época del neoliberalismo en México. Antes del neoliberalismo en México, antes de la década de los 80, se aplicaba en México una política completamente distinta, regía un modelo opuesto al neoclásico. Pero cuando llegaron los neoclásicos a gobernar, que fue de hecho desde Miguel de la Madrid, allá en la década de los 80, digamos que no solo 36 años de política neoclásica, sino bastante más, ¿no? 6 por 6, 6, 7 por 6, como 40 años de política neoclásica, ¿no es cierto? Le llaman neoliberal, pero realmente es una política neoclásica, se aplicó una política neoclásica. Lo que hizo el gobierno fue actuar en varias direcciones. Lo primero era liberalizar los mercados, es decir, flexibilizar la oferta y la demanda en todos los mercados, que los precios macroeconómicos fueran flexibles, ¿no? Los precios del trabajo, se flexibilizó para ello el mercado de trabajo. Se cambió la Ley Federal del Trabajo para que pudieran bajarse los salarios, para que pudieran despedirse a la gente sin necesidad de indemnizaciones, ¿no es cierto? Para que pueda haber flujos de trabajadores hacia adentro del mercado de trabajo y hacia afuera sin problemas, que los empresarios puedan despedir gente sin problema y puedan contratar gente sin problema, que no tengan amarras, ¿no es cierto? Amarres por ningún lado, que sea flexible el mercado de trabajo para lograr el pleno empleo. En el mercado externo
Se quitaron las importaciones, se desmantelaron todos los aranceles a la importación, se quitaron todos los estímulos a la exportación y se hizo que el tipo de cambio fluctuara libremente. El tipo de cambio hasta antes sí era un tipo de cambio fijo. Después de eso se hizo un tipo de cambio flexible, completamente flotante, dependiente de las importaciones y las exportaciones y de las entradas de capital y salidas de capital, que fuera la balanza de pagos completamente flexible, ¿no es cierto? De ahí que se liberalizó la balanza comercial y la balanza de capitales, ¿no es cierto? En el mercado financiero se aplicó la liberalización financiera para que fluctuara libremente la tasa de interés sin ningún problema, ¿no es cierto? Que no hubiera, el Banco de México no estuviera fijando tasas de interés arbitrarias, sino que se fijara por la oferta y la demanda de dinero. Entonces, bueno, en el mercado de activos financieros lo mismo, ¿no es cierto? La liberalización de la bolsa de valores, ¿no es cierto? Empezó a ampliarse en todos sentidos. Entonces, bueno, fue lo que aplicó en los gobiernos neoclásicos durante los 40 años anteriores al sexenio actual, ¿no es cierto?, a la administración actual. Hoy día, pues se ve que la política económica la aplicaron en todos los sectores, en todos los ámbitos posibles, ¿no es cierto? Y en consecuencia, pues en consecuencia hoy día se puede valorar si realmente fue una política exitosa o no lo fue, ¿no es cierto? Y yo, bueno, no voy a hacer en este curso una valoración de esto, pero en términos generales se pueden ver algunas cosas muy elementales. En la época anterior, sobre todo en el periodo de desarrollo estabilizador, que fue por allá por los años 60 y 70, la tasa de crecimiento económico venía siendo del 6% anual. Yo diría que para todo el periodo anterior a la década de los 80, la economía venía creciendo y en todo el periodo de posguerra hasta los años 80, la economía venía creciendo al 6% anual en promedio. Después de los 80, la tasa de crecimiento económico bajó al 2%. Entonces hubo ahí una desaceleración económica realmente dramática. Los neoclásicos le echan las culpas al fracaso del anterior modelo. Y los no neoclásicos dicen que, bueno, después de 40 años tuvieron tiempo de haber corregido la situación y no la corrigieron, ¿no es cierto? La mantuvieron una tasa del 2%, o sea, prácticamente mantuvieron la economía estancada y eso ya no es culpa del modelo anterior, eso es culpa del modelo neoclásico. Otra cuestión importante sería que en la época de la sustitución de importaciones, en la época anterior al modelo neoliberal, no había pobreza prácticamente, no había pobreza, ni siquiera se cuantificaba la pobreza, menos aún existían teorías de la pobreza y discusiones sobre la pobreza. Hoy día la pobreza es un tema muy estudiado por los economistas, ¿no es cierto?, en México. Los niveles de pobreza, los índices de pobreza, las causas de la pobreza extrema, las diferentes pobrezas, la pobreza alimentaria, la pobreza de todo tipo, ¿no es cierto? Y hay una gran teoría de la pobreza y muchas tesis en la Facultad de Economía sobre la pobreza. Allá por la década de los 70 no existía ni siquiera una teoría de la pobreza. En México no había ese problema, ¿no es cierto? La delincuencia tampoco, ¿no es cierto? La delincuencia no existía en México. Había, pues, que te robaban un coche de vez en cuando, pero muy poco, ¿no? Que te robaban en el camión la cartera, sí, pero 10 pesos, ¿no? No la delincuencia que existe hoy, que son cosas dramáticas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido cambios muy negativos, desafortunadamente, que no hablan bien de la teoría neoclásica, ¿no es cierto? Pero, entonces, bueno, habrá que pensar por qué las cosas funcionaban mal, si es la teoría neoclásica la que está mal, o fue su aplicación en México la que estuvo mal, o simplemente no se le dio tiempo suficiente para actuar después de 40 años, tal vez requería 80, ¿no? No sé, pero sí hay tiempo ya es tiempo de evaluar la economía neoliberal, ¿no es cierto?, la economía neoclásica, y ver realmente cuáles fueron sus dificultades, y si hubo éxitos, cuáles fueron esos éxitos, ¿no es cierto?
lo que nosotros tendremos que hacer aquí en esta clase no es tanto evaluar la realidad misma, sino ver si esta teoría es coherente o si no es coherente, si tiene algún problema de construcción que nos está permitiendo ver la realidad equivocadamente y tal vez habría que verla de otra manera. Lo que nosotros vamos a ir es a la cuestión teórica, al fondo de la teoría, ¿no es cierto? Esta teoría está bien o está mal, ¿no es cierto? Pero lo vamos a hacer en el transcurso de este curso. Eh, lo cierto es lo siguiente, hoy es martes y es una clase relativamente de repaso para ustedes, ¿no, compañeros? Quiere decir entonces que pues hemos ya visto el modelo neoclásico, ya lo vimos, ya lo terminamos de ver y entonces vamos a seguir adelante. Y lo que queda por ver, lo que está por ver es el modelo keynesiano, a través de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Eh, entonces, bueno, pues yo les voy a preguntar a ustedes más bien porque son los que tienen que dar su punto de vista. La teoría de Keynes es una teoría completamente opuesta a esta. Es una crítica total a la teoría neoclásica, prácticamente la destruye. Y al destruirla, construye una nueva teoría, completamente opuesta a la anterior. Entonces la pregunta es, ¿están ustedes suficientemente, digamos, ya conocen suficientemente la teoría neoclásica para que la clase que entre el jueves entrante, a ver, ¿cuánto estamos hoy? La clase de ustedes es los jueves, ¿no? Para que el jueves entrantes veamos ya la teoría keynesiana o quieren que hagamos todavía un repaso mayor de la teoría neoclásica, ¿no? Apenas tal vez la están entendiendo cuando ya vamos a criticarla y a destruirla, ¿no es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? Y destruirla radicalmente por una teoría nueva. Daniela, ¿tienes un punto de vista? Más bien quería preguntarle, profe, si hay alguna lectura que ustedes recomienden como preámbulo a Keynes. Mira, yo creo que lo que es más fácil es leer el libro que yo escribí, el capítulo que se llama La Revolución Keynesiana, que es un resumen de la teoría general, ¿no? La cayó. Yo hago un resumen de la teoría general. Otros libros más bien presentan ya otra teoría que es la síntesis neoclásica, ¿no? Hay un libro por ahí que sí habla de Keynes y está basado en Keynes y se llama, yo creo que el maestro Juan Pablo podría recordar la bibliografía, ¿no? Maestro Juan Pablo. Sí, profesor, estoy checando el nombre, el título, ahorita les digo. De todas maneras, Es el Dillard, ¿no? sí, la teoría económica de John Maynard Keynes. Alex María. Dillard es el autor, Dillard Tengo Pimble. a 3 viejas, señores. El texto lo tengo en PDF, se los voy a compartir. Y hablando de esa cuestión de si el profesor va a hacer, o más bien si ustedes desean que haga todavía un repaso de la teoría no clásica, y ya comenzar con el modelo de Keynes. No sé si ahorita sería pertinente proponerles lo que les habíamos comentado al inicio del curso, que hubiera la posibilidad de que expusieran en equipos la teoría general, dado que pues es uno de los autores más, bueno, uno de los varios autores pero más importantes en la formación de un economista. En ese sentido, pues consideramos importante que se enfrenten directamente al libro, ¿no? Y que vean la dificultad que es, la dificultad que sí que resulta leerlo, ¿no? Claro que también hay cosas muy importantes a rescatar, ¿no? Como cualquier otro economista que nos enseñan o que se enseña en la facultad, ¿no? Entonces, no sé si ustedes estén en la disposición de querer exponer este texto. Las veces anteriores, antes de que continúe el profesor, de una vez lo comento, hemos organizado las exposiciones
en 8 equipos. Cada equipo dispone de 4 capítulos más o menos por equipo o de 3, dependiendo de la extensión de, de los capitulados. Regularmente nos llevamos entre 1, 2, 3, 4, entre 5 o 6 clases, dependiendo de la síntesis de cada equipo o de lo que se puede extender en cada exposición. Entonces, eso se los dejo ahorita como propuestas. Si ustedes quieren exponer, pues nos lo dicen y pues las exposiciones serían después de la exposición del profesor sobre el modelo de Keynes. Bueno, ahorita piénsenlo y al final nos dicen cuál es su decisión, si quieren exponer o continuamos. Nada más ahorita por el momento, profesor. Bueno, bueno, sí, la verdad es que hay un libro de Dillard. El apellido es Te la Dillard. cambio, güey. Dillard se escribe. No te espantes. Y es la teoría de John Maynard Keynes, ¿no? Entonces, es un libro que se los va a hacer llegar el maestro directamente a Google Classroom, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí lo pueden consultar. Yo tampoco le doy caso a exponer. Es como para ayudarse a leer un poco la teoría general, ¿no? Pero no solo es ayudarse, es una interpretación de Keynes, lo más cercana a Keynes posible, pero, a ver, yo también doy una interpretación de Keynes en mi libro. No me comparo con Dillard ni con Keynes, pero quiero decir que son interpretaciones y todo lo que hay en la macro son interpretaciones de Keynes. A partir de ahora lo que podríamos decir que vamos a ver a Keynes y puras interpretaciones de Keynes, la interpretación de la síntesis neoclásica, la interpretación dentro de la síntesis neoclásica, 3 interpretaciones distintas de Keynes. Después, o sea, puntos de vista sobre Keynes diferentes, ¿no es cierto? Hasta la fecha, los nuevos keynesianos siguen dando interpretaciones de Keynes. La teoría del desequilibrio da una interpretación de Keynes distinta. Todas son interpretaciones de Keynes, ¿no? Lo que te puedo decir es que la de Dillard es una interpretación sencilla, más accesible, más fácil de entender, pero sigue siendo una interpretación. La única interpretación buena de Keynes es la que tú hagas leyendo al propio Keynes, ¿no es cierto? Y es un poco a lo que te está invitando el maestro Juan Pablo. Para que no les digan, para que no les cuenten, pues traten de leer la teoría general, ¿no es cierto? Y si quieren leerla aquí en conjunto, pues la leemos todos juntos y nos vamos haciendo exposiciones por parte de ustedes y leemos toda la teoría general para saber exactamente qué fue lo que dijo Keynes y por qué se ha prestado a tantas interpretaciones y por qué razón transformó el mundo, transformó la teoría económica radicalmente, transformó el curso del devenir histórico del capitalismo. Después de la teoría general, el capitalismo creció a la tasa de crecimiento más alta de toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que Keynes es un trabajo imprescindible en la teoría general en los economistas, tan importante como el capital que transformó el mundo, ¿no es cierto? Y quizá tan importante como la teoría del equilibrio general de Barras, ¿no es cierto? Entonces, son equilibrios, son libros fundamentales que deben conocer cualquier economista, ¿no? Bueno, yo no me canso de decir que es equivalente la teoría general al capital, ¿no es cierto? Por supuesto que han tenido un impacto histórico importante, un impacto en la teoría importante, ¿no es cierto? Y no han sido superados. Entonces, la recomendación es que por favor lean la teoría general, si es posible y quieren leerla aquí todos conjuntamente, pues está padre, porque podemos discutirla, podemos decir, no entendí esto, no entendí aquello, y bueno, entenderla un poco más, ¿no es cierto? No lo vamos a estudiar como el capital, que estudian prácticamente renglón tras renglón y párrafo tras párrafo, porque no tenemos 6 semestres, 8 para verla, tenemos un mes si acaso, ¿no? Entonces, pero por lo menos que conozcan la teoría general, ¿no? Se metió con mi pero papá. así como decía el maestro, antes de eso yo diría, ¿ya quieren entrar a la teoría general o todavía tienen que ver un poco más la teoría neoclásica, ¿no es cierto? Esa era la pregunta, porque se me hace bastante abrupto llegar ya el jueves con una crítica totalmente dramática, radical a esta teoría y construir otra nueva, o si les parece que ya están capacitados para hacerlo, ¿no?
yo en lo personal pienso que sí deben estar capacitados, porque ustedes ya te la llevaron mucha teoría neoclásica, ¿no? Simón. Es decir, llevaron microeconomía 1, microeconomía 2, ¿no es cierto? Que son pura teoría neoclásica, ¿no? Entonces, esta teoría que yo les estoy dando aquí a nivel agregado, ustedes ya la vieron a nivel desagregado de mercados específicos, ¿no? Entonces, yo creo que sí están capacitados. El gran problema para ustedes va a ser el mismo que descubrió Keynes. En la teoría general, dice Keynes, este libro no es difícil. Lo que pasa es que lo difícil es desprenderse de las ideas neoclásicas anteriores y tener una mente abierta para captar una manera distinta la economía. Ese también va a ser un problema para ustedes. Ustedes ya están muy formados en la teoría neoclásica, que si sube la oferta baja el precio, que si sube la demanda sube el precio, ¿no? Y ese pensamiento hay que abandonarlo y pensar de otra manera, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, no es cierto que los precios sean una función de la demanda. La demanda no es una función de los precios. La demanda es una función del ingreso. Entonces van a empezar a ver a moverse todas sus categorías anteriores, van a verlas moverse, desplazarse hacia otro lado, y lo importante es que sean flexibles ustedes para abandonar la micro que ya vieron y ponerse a pensar en la economía keynesiana de otra manera, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más importante que tienen que hacer. Ser flexibles, abandonar su rígido esquema de oferta y demanda, ¿no es cierto? Y pensar que la oferta puede ser completamente horizontal, pensar de distinta manera la economía, ¿no es cierto? Yo creo que sí están capacitados, pero sí tienen que hacer un esfuerzo para abandonar su formación ortodoxa, porque van a entrar a un terreno heterodoxo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que yo digo. ¿Ya ¿Ustedes qué viste, piensan? Héctor? Ya entramos el jueves entrante a la teoría ¿Piensan keynesiana, algo más? o hacemos un repaso nuevamente de la macro clásica. Se los pregunto y quiero escuchar su punto de vista, compañeros. Vámonos. Órale. Bueno, yo de mi parte sí me gustaría que ya entráramos al otro tema, porque siento que pues como usted lo menciona, pues ya lo hemos visto en otras materias, entonces pues siento que ya tenemos las bases. Concuerdo. Gracias por tu comentario, Fernanda, muy amable. ¿Algún otro compañero, Adrián, por ejemplo? ¿Qué piensas, Adrián? Sí, Yo igual pienso que igual sí ya contamos con las bases y si no podemos leer su libro, ¿no? O algún texto para ir recapitulando si nos va la onda de algún tema. Bueno, ya para ir avanzando, ¿no? Simón. Muy bien, Adrián, gracias también por tu punto de vista. Paola, ¿piensas lo mismo? Sí, profe, igual yo opino que podemos seguir al otro tema. Perfecto, hombre, pues muchas gracias por sus comentarios, compañeros. Y entonces, bueno, el jueves entrante vamos a empezar a ver la teoría general. Lo que voy a hacer, yo voy a exponer mi libro, el capítulo, creo que es el 3, ¿no? Sí. Que se llama La Revolución Keynesiana. Sí. Lo que yo hice ayer en ese capítulo es un resumen de lo que yo leí en la teoría general. Es una interpretación muy elemental de Keynes, muy plana, muy sencilla, muy simple, lo que yo entendí. ¿No es cierto? Yo no soy un teórico tan importante, ni mucho menos como los grandes teóricos de la macroeconomía, ¿no? Soy un mortal común, un economista mortal común y corriente, ¿no? Simplemente la leí, tomé las cosas importantes y las resumí. Entonces puede servirles mucho de ayuda a ustedes para entender a Keynes, para empezar a entenderlo, ¿no? Y por eso yo la doy en la clase que entra. Yo creo que me llevará 2 semanas para verla, ¿no? Una clase el martes, la mitad de la teoría, y la repasamos el jueves. Una clase el jueves entrante y la repasamos el martes. Luego la otra mitad. Pero yo creo que ya la voy a parar, no manches. Ya no le estoy enseñando nada. Para lo que yo ¿Qué apuntes quieres que tome de aquí, y güey? entonces, si gustan empezar Ya, a exponer, pues órale. pueden hacerlo